Vamos por esta tercera y última entrega, perdón, de la primera parte del guión de clase 5. Yo tenía que explicaros un párrafo que os acabo de leer en el guión, que es muy interesante, pero permitidme primero hacer un paréntesis, porque quiero retomar la cuestión del nombre de Yahvé, ya que me he dado cuenta de que un parrafillo me quedó sin comentar estas cosas del vídeo y del directo que se quedan así, ¿no? Yo había dejado un párrafo al final en el tema del nombre de Yahvé, en el que hacía referencia al segundo precepto del decálogo. El nombre de Yahvé tiene que ser santificado. ¿Y esto de santificar el nombre de Yahvé qué es? Pues reconocer su exclusividad absoluta en el culto. No puede compartirse el culto a Yahvé con el culto a ninguna otra divinidad. Abrirse a otra forma de culto supone profanar el nombre de Yahvé. Pero además, no solo el israelita no debía abrirse a otra forma de culto, sino que tampoco puede objetivar ni manipular el nombre de Yahvé. Ninguna interpretación teológica lo puede abarcar en su misterio. El israelita sabe que el nombre de Yahvé, lo he dicho antes, es inaferrable. Escapa siempre a su comprensión, tanto que llega a ser incluso impronunciable, ¿no? Un concepto teológico no define a Dios. La idea de un Dios que yo define, que yo controle, sería ese famoso Dios de bolsillo que yo me invento. Por tanto, el nombre de Yahvé es ajeno a concepciones mitológicas y el fuerte proceso de mitologización que tiene el Pentateuco. Solo puede ser comprendido en el ámbito de la experiencia histórico-salvífica, donde él se manifiesta en la historia, donde él actúa a favor de su pueblo. Cuando el israelita percibe la realidad con ojos de providencia, descubre a Yahvé ahí actuando para él, para su pueblo, en la historia. Pero no puede coger la mente de Yahvé, comprenderla, entenderla, no puede entender sus proyectos, no puede abarcarlo, no puede definirlo en un concepto. Eso escapa a la idea que el israelita tiene de Dios. Bueno, ya tenemos ese puntito explicado y vamos a volver al párrafo en el que yo estaba hablando a vosotros. Bueno, este párrafo lo tomo en parte de una antropóloga serbia afincada en Australia, eso reside en Australia, en Melbourne, que se llama Tamara Prosic. Yo he tomado algunas cosas de ella, el texto está en inglés, no todo, porque se nota que es antropóloga y no biblista, entonces muchas cosas no las calibra. Por ejemplo, desprecia mucho el plano filológico, el plano literario, que en Biblia es muy importante. Pero bueno, no entremos en el caso, vamos a comentar el textito que yo he dicho. Decía que hay una transferencia teológica, una asignación de nuevo contenido teológico, por ejemplo, al atuendo pastoril, que pasa a ser prendas que se usan por la rapidez con la que tienen que marchar. También los alimentos de ocasión, lo dije ya, las hierbas amargas, los panes ácimos cocidos, etc. Acaban también indicando esta prisa en la salida de Egipto. Y también el sacrificio de la res, que en un principio, en aquellos ritos apotropaicos de los que hablan los autores que pudieron inspirar la Pascua, significaba el sacrificio no solo ya por alejar los malos augurios y los malos espíritus del ganado, sino también servía para la fecundidad del propio rebaño. Era un cordero al que no se le quedaba ningún hueso, con la esperanza de que idealmente pudiera volver a los futuros lugares del rebaño, es decir, que pudiera volver a los prados ideales del rebaño. Esto es, digamos, era su lugar antropológico primitivo. Y ya explicaré por qué el tema de no quebrarle el hueso en todo momento. Bueno, pues este sacrificio que tenía esas funciones primitivas se convierte en el paradigma del sacrificio israelita frente al culto egipcio. ¿Por qué frente al culto egipcio? Enseguida lo vamos a ver. Al ser el paradigma israelita frente al culto egipcio, supone una victoria frente al faraón. Es decir, voy a anticiparlo un poco, aunque ahora lo voy a explicar un poquito mejor. Al plantear esta relectura en clave de lucha entre el antidios egipcio, que es el faraón, y Yahvé, que es el dios de Israel, cobra relieve el antagonismo religioso entre ambos pueblos en torno a sus víctimas sacrificiales. Y esto estoy explicando ya por qué digo que el sacrificio del cordero escenifica la lucha contra Egipto y la derrota del faraón. Veréis, el sacrificio del cordero y su consumo
se considera para los israelitas como una ofrenda acepta a Yahvé. Es una de las víctimas sacrificiales que se le ofrecen a Yahvé. Pero para los egipcios el cordero, sobre todo el carnero, era una deidad, el dios Knun, el dios con cabeza de carnero, que protegía a los egipcios, fundamentalmente protegía la crecida del Nilo. Estos textos sobre la comunidad judía elefantina, los que yo os he dicho que trabajo, aparece bien ejemplificado. Podéis buscarlos, cuando podáis volver a la biblioteca, podéis buscar la referencia de los artículos, ¿no? El dios cabeza de carnero protege el caudal y la crecida del Nilo y por tanto protege a Egipto y su fertilidad. Los carneros eran sagrados, de hecho tenían hasta cementerios de carneros, no se podía atentar contra un carnero. Así que al sacrificar el cordero, Israel tiene una víctima aceptable a Yahvé, pero está sacrificando la deidad de su adversario. Está preludiando la derrota y la destrucción del faraón. En ese preludio juega un papel importante la sangre, que si en los ritos primitivos era una sangre propiciatoria contra las acechanzas del viaje, aquí adquiere el valor de la vida. Es decir, la muerte pasa de largo ante la vida. ¿Veis? Por tanto, tenemos todos esos elementos en la reconfiguración teológica de la Pascua. Ahora bien, el aspecto principal de la lectura teológica de la Pascua es el consecratorio, ya que para los judíos la víctima pascual no se sacrificaba como otras en relación al pecado, con un valor de expiación, ya lo veremos cuando estudiemos los sacrificios, sino que indicaba la consagración de Israel como pueblo. Fija bien la diferencia. Yo podía sacrificar una víctima como acción de gracias para Yahvé, la podía sacrificar como víctima propiciatoria o para conseguir la reconciliación por un pecado, pero en este caso se sacrifica como víctima consecratoria, indicando que Israel se convierte en un pueblo consagrado a Yahvé y liberado de la esclavitud por el poder de Dios. Idea que se expresa también en la sangre del cordero en la jamba de las puertas, que identifica a Israel como los protegidos, como los protegidos de Yahvé. Los hijos de Israel aparecen identificados frente a los judíos. Bueno, ahí veis cómo es muy rica toda esta simbología pascual. Un aspecto final de gran importancia, al que yo he aludido antes, pero que voy a explicar ahora, lo constituye la prescripción de no quebrantar ningún hueso a la víctima pascual. Lo tenemos en Éxodo 12:46 y en número 9:13. ¿Por qué se hace esto? Bueno, en la literatura veterotestamentaria los huesos representaban la parte permanente e imperecedera del cuerpo, en contraposición con la carne, que era la parte transitoria, fácilmente destructible, que es descrita a menudo como el viento y el polvo que pasan. Fijaos, el Salmo 78:39, Job 34:15, dice que el hombre, la carne, el hombre un ser de carne que pasa, que es efímero, que es como la hierba, que por la mañana pues está lozana y por la tarde la ciega y se seca, ¿no? La carne, ¿por qué entendían ellos que la carne era un elemento transitorio? Porque cuando una persona muere, la carne se pudre y desaparece de la vista de las otras personas. Sin embargo, los huesos son, por un lado, el marco interno sólido que mantiene unido el exterior frágil y visible. Lo tenemos en Job 10:11, podéis leer ese texto. ¿Sí? Por un lado, el armazón que sostiene el cuerpo, que sostiene la carne, son los huesos, que mantienen la estructura corporal, y eso el israelita lo veía como algo muy importante. Pero además son el único elemento que sobrevive a la descomposición del cuerpo tras la muerte. Es decir, no quiere decir que los huesos sobrevivan eternamente, pero comparado con la carne sobreviven muchísimos años. Todavía podemos ver esqueletos que tienen milenios, ¿no? Así que la capacidad de supervivencia del hueso, hasta que se pueda convertir en polvo, pues es una capacidad enorme. Así que ellos veían que tras la muerte era el único que sobrevivía y el único rastro de la vida que una vez existió en el poseedor de los huesos. Los huesos simbolizaban, por tanto, permanencia, continuidad y preservación de la identidad. Permanencia, continuidad y preservación de la identidad. Por eso, en Éxodo 13:19, se recalcaba que los huesos de José, el patriarca que trajo a Israel a Egipto, son tomados por los israelitas en la noche del Éxodo
para que en su día recibieran sepultura definitiva en la tierra prometida. Es decir, los huesos, que son la parte permanente del patriarca, son trasladados a la tierra de provisión junto con el patriarca, porque era la parte que pervivía de él. También el campo de huesos del profeta Ezequiel muestra cómo la nación pervive mientras perviven los huesos, que pueden ser recubiertos de carne y tendón por la fuerza de Dios y animados por el Espíritu de Yahvé. Por tanto, es muy importante toda esta relectura que se hace de la Pascua. Habéis visto cómo funciona así. Todo ello lleva a la idea final de que el ritual de la Pascua acabó determinando la pertenencia a la Asamblea de Israel. Claro, era un rito que decía quién era israelita y quién no. Incluía a los nativos y a los extranjeros residentes. Un extranjero podía comerla siempre que observase el elemento esencial para pertenecer a Israel, circuncidarse, unirse a la alianza de Abraham. ¿Por qué motivo la Pascua acaba determinando la pertenencia a Israel? Pues bueno, el motivo es que lo que constituye la comunidad al nivel más profundo, la comunidad israelita en su nivel más profundo, es la anamnesis, el recuerdo colectivo de los acontecimientos que fundan la existencia de Israel como grupo y le confieren carácter propio, la anamnesis. En Éxodo 14:12 se designa a la Pascua como memorial, en hebreo zikaron. Pero atención, porque el memorial es un elemento muy importante que tenéis que tener en cuenta y calibrar bien lo que significa. Esto es una parte esencial, crucial en la Pascua. El memorial no es una mera operación psicológica de recuerdo. El recuerdo humano es una operación psicológica en lo que yo traigo a la mente, evoco acontecimientos del pasado que ya no existen. Y el recuerdo me permite, por lo que yo tengo, por las imágenes mentales que yo tengo de esos acontecimientos, me permite a mí evocarlos y traerlos al presente por los restos que de él quedan, que son esas imágenes mentales, ¿no? En este caso, si eso fuera así, Israel lo que haría con la Pascua sería recordar las acciones que Dios obró en su favor. Sería un recuerdo meramente psicológico. Pero esto no es lo que el israelita cree. ¿Qué va? Lo que el israelita cree es, cree que Dios se acordará de Israel cada vez que se celebre la Pascua. De manera que cada vez que la Pascua se celebra, viene al presente el acontecimiento que se conmemora. Es decir, se revive, vuelve a actualizarse, a hacerse presente el acontecimiento conmemorado. Significa, por tanto, hacer memoria activa y existencial, no solo psicológica, sentir la actualidad del acontecimiento recordado y la personal participación de quienes vuelven a evocarlos. Es decir, que yo no es que me acuerde para que sea como sí, sino que esa evocación del acontecimiento es algo que yo siento a través de la fe y siento que Yahvé vuelve a hacer presente la salida de Egipto, la liberación, cada vez que el israelita come la Pascua, es otra vez rescatado y liberado por Yahvé. Eso es importante para el cristiano porque la Eucaristía funciona así. Cuando yo celebro la Eucaristía no es como si yo me acordara o que me acuerdo de que Jesús celebró la última cena, de que murió y de que resucitó. ¿Qué va? Cada vez que la celebro, eso vuelve a ocurrir. ¿Pero quién hace que vuelva a ocurrir? Yahvé, porque es el que se acuerda. Mi recuerdo no es potente, mi recuerdo simplemente serviría para que yo, con esas imágenes mentales que tengo en mi cabeza, evocara los restos de aquel acontecimiento, que no son más que eso, que una evocación. El recuerdo de Yahvé, el recuerdo de Dios es mucho más poderoso porque puede volverlos a traer al presente. No los trae como una secuencia de reconstrucción real de los hechos, los trae en forma sacramental. Comer la Pascua significa volver a vivir lo que va unido a ella. ¿Qué es lo que va unido a ella? La salida de Egipto y la liberación. Celebrar la Eucaristía significa volver a realizarse lo que está unida a ella, que es la última cena, la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto es crucial porque el memorial es tomado de la teología judía y está también en la teología cristiana. Bueno, pues esto es lo que yo realmente os voy a explicar hoy respecto de la Pascua. El próximo día os hablaré de los ácimos y ya pues continuaremos con lo que nos va quedando el guión, con el prodigio del Mar Rojo. Creo que por hoy ya tenemos bastante texto explicado y con los ácimos os explicaré cómo
en principio, como partiendo de la teoría que considera las dos fiestas como una fiesta, como dos fiestas separadas, perdón, e independientes, y después explicaré mi propia teoría, que mi propia teoría no, aunque yo piense que sea una única fiesta en su origen, no anula todo lo que yo he dicho teológicamente en las dos anteriores. Todos los rasgos teológicos de estas dos fiestas son exactamente igual de válidos si yo las considero en su origen como dos fiestas separadas que como una fiesta única. Lo explicaré yo esto en la próxima clase para que lo veáis. Bueno, cualquier pregunta me la formuláis, ya sabéis, por los medios de que dispongáis. Y buen estudio y buen trabajo a todos.